Bien, voy a presentar un estudio que hemos hecho el profesor Álvaro Choi y yo mismo, Jorge Calero, y que lleva por título Efectos de la inversión lingüística sobre el alumnado castellano hablante en Cataluña. Este estudio ha sido publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, quien también prestó ayuda, prestó apoyo para que se llevara a cabo. Los antecedentes de ese estudio son muy claros. El castellano no está presente en la escuela en Cataluña, o más bien está presente como lengua extranjera. Existe un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe que revisa los proyectos lingüísticos de 2.214 centros. Este informe se publicó en el año 2019. Los resultados son, más completos, pero solamente retendré dos datos. En el caso de la educación primaria, solo el 7,7% de los centros realizan alguna asignatura, aparte de la asignatura de lengua castellana, en castellano. Y en el caso de la educación secundaria, solamente el 0,2% de los centros realizan alguna asignatura, aparte de la asignatura de lengua castellana, en castellano. Bien, teniendo en cuenta estos antecedentes, el estudio se plantea como objetivo, por una parte, explorar los efectos del aprendizaje en una lengua distinta a la materna y, más en concreto, explorar los efectos de la política de inmersión lingüística en catalán en las escuelas públicas y privadas concertadas en Cataluña. Y por otra parte, como objetivo del estudio, se plantea analizar una política educativa como la política educativa de la inmersión en términos de equidad, con el objetivo de identificar quiénes son los ganadores y los perdedores de esta política. En el estudio se han utilizado datos de PISA 2015 referidos a alumnos de 15 años en escuelas públicas y concertadas de Cataluña. Hay una muestra representativa para el caso de Cataluña ya desde el año 2003, pero sin embargo, en PISA 2015, por primera vez, debido al tipo de datos disponibles sobre la lengua hablada en el hogar, se puede realizar este tipo de estudios como el que hemos llevado a cabo el profesor Choi y yo mismo. Los modelos utilizados para contrastar las hipótesis se basan en una función de producción educativa estándar. En esta función participan como variable de interés las referidas a la lengua que hablan los alumnos en el hogar y, adicionalmente, una serie de variables de control referidas al estudiante y a su familia, y también otras variables de control referidas al centro educativo. Estos modelos se estiman mediante regresiones jerárquicas lineales en las que se establecen dos niveles. Por una parte, el nivel del individuo y, por otra parte, el nivel del centro. ¿Para qué estas variables de control a las que me estoy refiriendo? Estas variables que tienen que ver con el origen sociocultural y económico de los alumnos. Bien, porque aquí tenemos una situación en que los castellanohablantes, los alumnos castellanohablantes provienen de familias con menos recursos, y es preciso para nuestro estudio saber distinguir dos efectos. Por una parte, el efecto de que la menor cantidad de recursos socioculturales y económicos va a provocar un rendimiento menor de los alumnos castellanohablantes, y por otra parte un efecto únicamente derivado de la condición de castellano hablante. Por tanto, se trata de separar, de poder controlar dos efectos: el puramente ligado a ser castellano hablante con el efecto vinculado al origen sociocultural y económico de estos alumnos. Las dos conclusiones principales que obtenemos después de realizar los análisis son las siguientes. Por una parte, como primera conclusión principal, el alumnado que tiene el castellano como lengua materna alcanza un rendimiento inferior
al de sus compañeros y compañeras catalanohablantes en las competencias de lectura y de ciencias. Y esto sucede a igualdad de características personales, socioculturales y económicas, es decir, controlando por el efecto derivado del diferente origen sociocultural y económico. Esto, como digo, sucede para las competencias de ciencias y lectura, y sin embargo no sucede para la competencia de matemáticas. El alumnado en cuyos hogares se habla castellano obtiene 10,85 puntos menos en la evaluación de las competencias de ciencias que el alumnado de hogares donde se habla catalán, a igualdad de resto de variables. En el caso de la competencia de lectura, esta diferencia es de 10,30 puntos. En el caso de las matemáticas, la falta de significatividad en la diferencia puede venir explicada por la utilización de un lenguaje formalizado específico, el lenguaje matemático. La segunda conclusión relevante que obtenemos en nuestro estudio es que las pérdidas de rendimiento son más intensas en algunos colectivos, mientras que no son significativas en otros. Hay 4 casos en los que identificamos pérdidas de rendimiento muy importantes. En primer lugar, los chicos en contraposición a las chicas. En segundo lugar, los alumnos escolarizados en centros públicos. En tercer lugar, los alumnos que no residen en la ciudad de Barcelona. Y finalmente, los alumnos situados en el tercio superior de recursos económicos y socioculturales. ¿Cuáles son las implicaciones de política educativa de nuestro estudio? Bien, quisiéramos subrayar esencialmente 2. En primer lugar, como pregunta, ¿es la inmersión lingüística un modelo de éxito como tanto se ha afirmado? Bien, pues al menos como política que permita buenos resultados de forma igualitaria, no lo es. No es un modelo de éxito, a la luz de nuestros resultados. Se trata de una política que genera perdedores claros, los alumnos castellano hablantes. Los resultados que hemos presentado indican que la política de inmersión tiene una dimensión problemática que hasta el momento no había sido suficientemente abordada. La tan reiterada identificación como un mantra de la inmersión lingüística como una política de éxito no ha sido avalada por evidencia empírica contrastable. Y la evidencia que aportamos aquí en este estudio apunta justamente en un sentido contrario. Y ya para finalizar, como segunda implicación de política educativa de nuestro estudio, parece recomendable que a la luz de estos resultados y de otros resultados posibles se replantee la aplicación de la política de inmersión lingüística en Cataluña por medio de un debate racional. En cualquier caso, los resultados que aquí se apuntan señalan la necesidad de profundizar en análisis de todos los efectos de las políticas educativas y particularmente de qué perdedores generan estas políticas educativas para poder valorar de forma objetiva su contribución a la mejora del sistema educativo. Bien, nada más. Muchas gracias por la atención.